Ser un genio en la ciencia, los deportes o los negocios no te hace, bajo ninguna circunstancia, inmune a la estupidez financiera. La historia está plagada de millonarios que lo ganaron todo y lo perdieron por un solo y fatal error psicológico. No fue una mala estrategia de inversión, fue un sesgo de la mente humana. Hoy, en Razón y Riqueza, vamos a analizar los 7 pecados capitales de la riqueza. Estos no son conceptos abstractos, sino las fallas de carácter que llevaron a la ruina a figuras como Isaac Newton y Mike Tyson. Conoceremos las historias de su caída para que puedas blindar tu propia mentalidad. Empecemos con la arrogancia pura del hombre que le enseñó al mundo cómo funciona la gravedad. Pecado número 1. Soberbia. El sesgo de confirmación. Imagina ser Isaac Newton, el genio que desentrañó las leyes del universo. ¿Un hombre así podría perderlo todo en la bolsa? Sí, por pura soberbia. Newton invirtió en la famosa burbuja de los mares del sur en 1720. Al principio, obtuvo una ganancia rápida y con sabiduría vendió su posición. Pero luego vino el error psicológico. El mercado siguió subiendo y Newton no pudo soportar ver a gente menos inteligente que él ganar más dinero. Su ego se sintió atacado. Él reingresó, no por análisis, sino para demostrarse a sí mismo que su intelecto lo haría inmune al colapso. Invirtió $3 millones actuales justo antes de que la burbuja estallara. Perdió todo. La lección. La soberbia te hace esclavo del sesgo de confirmación. No importa cuán brillante seas. Si te enamoras de tu idea e ignoras la evidencia en contra, el mercado te castigará sin piedad. Pecado número 2. Vanidad. La lujuria de la imagen. Mike Tyson fue un fenómeno, ganando más de $400 millones. Sin embargo, en 2003 se declaró en bancarrota con deudas por 23 millones. Su fracaso no fue en el ring, sino en la psicología de la imagen. Tyson vivía en una carrera por mostrar riqueza. Mansiones opulentas, una bañera de oro valorada en 2 millones, tigres de Bengala como mascotas. Su vida era un escaparate constante, diseñado para impresionar a su círculo social. La vanidad lo obligó a caer en la trampa de la comparación social. Quería el coche más rápido, el collar más grande, el gasto más escandaloso para demostrar constantemente su estatus. Ese dinero que se gastó en estatus y pasivos debería haber estado trabajando para él en el mercado. La lección. La riqueza es lo que no se ve. La necesidad de impresionar te roba tu activo más valioso, el capital que genera tu libertad. Pecado número 3. La pereza. El camino fácil. Este pecado es de naturaleza colectiva y se manifestó dramáticamente en la crisis financiera de 2008. Hablamos de millones de inversores que reaccionaron ante el dolor extremo con una forma de pereza mental, la inacción reactiva. Cuando la bolsa se desplomó un 40%, el pánico psicológico los obligó a vender sus acciones al precio más bajo posible. ¿Por qué pereza? Porque les resultó mentalmente más fácil vender y eliminar el dolor que hacer la tarea difícil de sentarse sobre sus activos y esperar la recuperación. Confundieron la volatilidad, el precio temporal, con la pérdida permanente. La pereza mental les impidió aplicar la disciplina que requiere la inversión a largo plazo. La lección, la disciplina es trabajo. La pereza te hace tomar la ruta fácil, vender en pánico. La resistencia emocional es el secreto. Si no puedes soportar el dolor mental de ver tu cartera caer, nunca merecerás la recompensa del crecimiento exponencial. Pecado número 4. La gula. No saber frenar. Conozcamos a John Arnold, un ex-trader de energía que ganó miles de millones antes de cumplir los 30 años. Su éxito inicial lo hizo adicto a las ganancias rápidas y a los riesgos altos. Su fondo de cobertura, Centaurus Energy, tuvo que cerrar después de pérdidas masivas. Arnold representó al inversor que ve el mercado como una fuente interminable de dopamina. La necesidad insaciable, la gula, de obtener ese subidón constante, lo llevó a tomar apuestas de energía cada vez más arriesgadas. La adrenalina de la ganancia reemplaza la disciplina. Al igual que un jugador adicto, la necesidad de seguir en el juego
y conseguir ese rendimiento excepcional lo obligó a ignorar las señales de prudencia y perderlo todo. La lección. La inversión disciplinada es aburrida. Si buscas emociones fuertes y ganancias rápidas, estás condenado a la especulación excesiva, la gula. Recuerda que la riqueza duradera se construye con paciencia y la aceptación de rendimientos modestos. Pecado número 5. Avaricia. El trágico caso de Richard Fuscon, ex CEO de Merrill Lynch, nos enseña la lección más oscura de la avaricia. A pesar de haber ganado fortunas durante su carrera, Fuscone fue condenado a prisión por un fraude hipotecario masivo. La pregunta es brutal: ¿por qué el riesgo? ¿Por qué la ilegalidad? Porque Fuscone nunca definió qué era suficiente para él. La avaricia es la acumulación por la acumulación. Su riqueza era una simple métrica, no una herramienta para la libertad. Cuando el dinero se convierte en una adicción, la falta de un punto de parada te obliga a seguir arriesgando para conseguir un poco más. Esta búsqueda interminable te hace ciego a los riesgos y a las consecuencias. La lección. Define el propósito de tu riqueza. Si la acumulación de dinero te quita la paz y la ética, ya no es riqueza. Si no sabes cuándo has ganado el juego, estás destinado a perderlo todo. Pecado número 6. Ira. El colapso de Enron es un estudio de caso en arrogancia corporativa, liderado por su CEO, Ken Lay. Cuando la verdad de sus fraudes contables comenzó a salir a la luz, su respuesta fue la ira corporativa, una reacción defensiva y agresiva para culpar a otros y ocultar el riesgo. Su fracaso se basó en la falacia de la ceguera al riesgo. Lay y su equipo se negaron a aceptar que su modelo podía fallar, y cuando la realidad golpeó, su reacción impulsiva y desesperada, ira pura, fue intentar manipular el mercado y ocultar sus pérdidas. Esta reacción agresiva y sin margen de error provocó el colapso total. La lección. La ira en las finanzas es la reacción desesperada al evento inesperado. El millonario disciplinado no invierte basándose en el mejor escenario, sino en el peor escenario posible. Cuando el cisne negro llega, la ira te obliga a cavar más profundo. Necesitas un margen de seguridad para que la calma sea tu reacción, no el pánico. Pecado número 7. Envidia. El exjugador de la NFL, Travis Henry, ganó millones de dólares, pero terminó arruinado y en prisión. Su historia es el ejemplo clásico de millonarios que caen en la envidia. Al verse millonarios, Henry y muchos deportistas cayeron en el error de vivir como otros millonarios con mayor patrimonio o mayor estructura. La envidia los lleva a ignorar sus propias finanzas y a gastar en exceso para igualar un estilo de vida que no podían sostener. No importaba cuánto ganara, el agujero de sus gastos y el caos de sus finanzas personales era más grande porque su objetivo no era la libertad, sino el estatus de los demás. La envidia los llevó a descuidar los principios básicos, hacer un presupuesto, controlar las deudas simples. La lección. La envidia te obliga a correr una carrera que no puedes ganar. El éxito comienza y termina con la humildad operacional. Los millonarios que perduran son los que tratan cada dólar con respeto y se enfocan en su propio plan, no en el estilo de vida de los demás. Hemos navegado a través de los 7 pecados capitales de la riqueza. Y la lección es la misma. La riqueza se gana en el mercado, pero se mantiene en la mente. La clave no es ser el más inteligente, sino el más disciplinado y emocionalmente resiliente. No permitas que la soberbia, la vanidad o la avaricia te cuesten tu futuro. Domina tu mente. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estos errores capitales crees que es el más fácil de cometer en la era de las redes sociales? Déjanos tu comentario abajo. Queremos leer tu perspectiva. Y si este análisis te dio la visión para dominar tu mente y proteger tu patrimonio, suscríbete a Razón y Riqueza. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima.